tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos una vez más, poder compartir la palabra, que sea de bendición, que sea de gran provecho, de edificación para su vida, para su ministerio. Que la palabra de hoy pueda traer revelación de lo que Cristo consumó en la cruz a nuestro favor. El tema se encuentra en San Juan capítulo 19, del versículo 28 al versículo 30. Juan 19, del 28 al 30. Voy a dar lectura, dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estando allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El tema es el grito de victoria de Jesús. Esas últimas palabras antes de morir: consumado es.
Es un grito de victoria que Él dio en la cruz. La muerte en la cruz era el castigo más cruel, más despiadado, más doloroso que existía. La muerte en la cruz estaba diseñada para hacer que la persona a la cual se ejecutara a través de la crucifixión sufriera de una manera atroz. Cada detalle de esa muerte en la cruz tenía un propósito: causarle dolor, causarle un sufrimiento intenso, agudo y permanente a la persona que era crucificada. La muerte en la cruz estaba destinada a personas malvadas, a malhechores, a gente que había causado mucho daño a personas inocentes. Entonces no cualquier persona iba a la cruz, sino era las personas más malvadas, las que hacían muchísimo daño a la sociedad. Aunque sabemos que Jesús, él era inocente, el mismo Pilato reconoció que él no tenía culpa alguna. Sin embargo, los judíos, impulsados por los líderes religiosos, pidieron su crucifixión. Jesús sufrió de manera indescriptible en esas horas, en ese tiempo de Semana Santa, en muchas películas, documentales, etcétera, que nos recuerdan la agonía tan grande, tan intensa que Jesús vivió en esas horas. Él fue un continuo dolor, un continuo sufrimiento. Todo lo que él padeció, todo lo que le hicieron en ese tiempo le provocó un dolor muy grande. Sin embargo, antes de morir, acabamos de leer el pasaje cuando él ya muere, él levantó un grito de victoria. Y ese es lo que vamos a hablar hoy, el grito de victoria de Jesús. Y ese grito de victoria resuena por todas las edades de la humanidad. Y ese grito de victoria es: consumado es, consumado es. Y ese grito de victoria anuncia varias cosas. La primera cosa que anuncia es que su sacrificio fue único y suficiente por toda la eternidad. Ese grito que dijo, consumado es, está diciendo, miren, mi sacrificio ha sido único, ha sido especial, ha sido completo, ha sido suficiente por toda la eternidad. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Su sacrificio fue único en el sentido que dice la Biblia, lo describe aquí en Hebreos, que él fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19 dice así, Nueva Traducción Viviente: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. El sacrificio de Jesús fue único en el sentido que no ha existido ni existirá jamás en toda la historia de la humanidad un hombre como Jesús. Lo que distinguió a Jesús de todos los demás millones de seres humanos que han existido o que existirán sobre la tierra es que Él fue perfecto. Él nunca cometió pecado. Él obedeció la voluntad y la ley de Dios completamente. Él nunca, jamás se desvió ni siquiera un pequeño momento de los propósitos de Dios. Él cumplió toda la ley.
Él, cada uno de los mandamientos, cada uno de los preceptos, cada una de las ordenanzas de Dios, Él la cumplió a cabalidad. Entonces, Él es el único, por eso dice que su sacrificio fue único, porque Él es una persona única. No ha existido ni existirá ni un otro hombre ni mujer como Él. Él fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Y eso es lo que hizo único su sacrificio, que fue un sacrificio puro, santo, agradable delante de Dios. Pero también su sacrificio, además de único, fue suficiente porque fue de una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26 dice así: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en el sacrificio. Además de ser un sacrificio perfecto, también su sacrificio fue completo y suficiente. Y cuando habla de los sumos sacerdotes, dice que ellos cada año tenían que volver a ofrecer un sacrificio. Para obtener el perdón, cada año el sumo sacerdote, el día de la expiación, tenía que entrar al lugar santísimo con sangre de un cordero sacrificado para ofrecer esa sangre en expiación por los pecados. Pero como dice, el sumo sacerdote no era perfecto. Él primero ofrecía sacrificio por sus propios pecados y después ofrecía sacrificio por los del pueblo. Pero eso solo era algo temporal, algo pasajero, de tal manera que año tras año, vez tras vez, tenía que repetir el mismo sacrificio. Pero dice ahí que como Jesús fue perfecto, fue santo, fue puro, fue inocente, fue sin ninguna contaminación, entonces su sacrificio fue completo, fue suficiente. Sol dice una sola vez para siempre. Jesús no tiene que morir cada año, Jesús no tiene que padecer otra vez. Él lo hizo una sola vez. Con ese solo sacrificio fue suficiente para salvar a toda la humanidad, a todos los pecadores que se arrepienten. Entonces ya no hay nada más que hacer. No podemos añadirle algo al sacrificio que ofreció Jesús por nosotros. Él ya lo hizo. Su sacrificio fue perfecto y completo. Por eso Él dijo, consumado es. Dice, yo ya hice todo lo que se requería. Yo ya cumplí todo lo necesario para la salvación de ustedes. Ese fue el grito de victoria que resonó en la cruz antes de que Él muriera. Pero también, además de que su sacrificio fue único y suficiente, también su sacrificio en la cruz consumó nuestra salvación. Y eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Voy a leer, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces, su sacrificio en la cruz consumó nuestra salvación. Y cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre, Él otorgó salvación a todo aquel que cree en Él. La palabra inmolar quiere decir una víctima que lo sacrificaban para presentar en el altar, que era sacrificado en el altar como una ofrenda. Inmolar, cuando llevaban los animales, los degollaban,
degollaban su garganta y el animal moría, empezaba a perder sangre hasta morir. Entonces es un sacrificio cruento. Inmolar quiere decir sacrificar y producir derramamiento de sangre. Y literalmente Jesús derramó toda su sangre, hasta la última gota de sangre derramó por nosotros. Y ese sacrificio de sangre tuvo un propósito, dice, y con tu sangre nos has redimido para con Dios. Y la palabra redimido significa pagar el precio para comprar un esclavo. Esa palabra redimido viene de un término comercial de la antigüedad. En la antigüedad existían los esclavos. Y entonces había un lugar que se conocía como el mercado de esclavos, donde ahí estaban los esclavos a la venta para que aquel que quisiera comprar un esclavo fuera. Y redimir quería decir eso, que una persona iba y empezaba a ver los diferentes esclavos que había. Había hombres, había mujeres, había jóvenes, había niños, y empezaba a ver los esclavos y cada esclavo tenía un precio establecido. Entonces, cuando la persona quería comprar un esclavo, pues preguntaba, ¿cuánto cuesta? Y ya le daban, bueno, este esclavo vale tanto dinero. Y la persona sacaba el dinero, lo entregaba como pago, como el precio para adquirir a ese esclavo. Y en el momento que él entregaba ese dinero, ese es el dinero redentor, dice, era la redención. Ese dinero servía para que ese esclavo le quitaran las cadenas y se lo entregaran a su nuevo amo. Entonces, Él nos ha redimido. Él pagó el precio para sacarnos de la esclavitud. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice así en la Nueva Traducción Viviente: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús dice, consumado es, está diciendo, mire, con mi sangre estoy pagando el precio de su redención. Y ustedes ya no tendrán que ser esclavos del pecado, ustedes no tendrán que ser esclavos de las tinieblas, de Satanás. Ahora mi sangre es el precio para que ustedes sean salvados, sean liberados, para que ya no haya más poder de las tinieblas sobre su vida. Para nosotros, los seres humanos, era imposible pagar el precio por nuestra redención. O sea, yo no podía pagar el precio por mi redención. Ni una persona podía pagar el precio. ¿Y cómo lo sabemos? Mire lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 49, 7 y 8. Salmo 49, 7 y 8, Nueva Versión Internacional. Dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Entonces, recuerde que la única forma de pagar el precio por la redención de un ser humano esclavizado por el pecado era una sangre pura, una sangre inocente, una sangre sin contaminación. Y lamentablemente todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos hecho lo malo, todos nosotros hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Por lo tanto, aunque yo quiera dar mi vida, aunque yo quiera derramar mi sangre por mí o por otra persona, esa sangre es insuficiente, esa sangre no tiene el valor requerido para pagar el precio de la redención. Por lo tanto, ni uno de nosotros podía pagar el precio de nuestra redención. El único que podía hacerlo y el único que lo hizo fue Jesús. Él derramó su preciosa sangre sin mancha para pagar el precio justo requerido para que tú y yo pudiéramos ser libres y alcanzar la salvación. Pero también su sacrificio nos hizo acepto delante de Dios. No solamente pagó el precio para nuestra libertad, sino que ese sacrificio, ese pago que Él hizo ahora hace que Dios nos reciba, que Dios nos acepte, que Dios nos reconozca como su pueblo, como sus hijos. Primera de Pedro capítulo 3, 18.
Voy a leer en la Biblia, en la versión Dios habla hoy, 1 Pedro 18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Escuche eso, dice, Él era inocente, dice, derramó su sangre inocente, dice, por nuestros pecados, para que seamos libres. ¿Y para qué? Dice, para llevarnos a Dios. Entonces ocurrió algo maravilloso. No solamente Cristo pagó el precio para que pudieran ser rescatados de la esclavitud del pecado, sino también ese precio incluía que ahora tú y yo podamos relacionarnos con Dios, podamos tener a Dios como Padre y que Él pueda tenernos como hijo, que ahora tú y yo podamos ser perdonados, podemos ser justificados, podemos ser limpiados y podemos acercarnos a Dios sin ningún impedimento. No hay ni una barrera, no hay nada que nos detenga. Tú y yo, a través de la sangre de Jesús, podemos llegar a la presencia misma del Padre. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 2, del 12 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Qué tremendo! Entonces no solamente pagó el precio para que fuéramos libres de la esclavitud, sino que al morir en la cruz, ahora tú y yo somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos herederos de todas las promesas, de todas las bendiciones que Dios ha establecido con Abraham, y todos los de la fe somos hijos de Abraham. Hebreos capítulo 10, 19 al 22, Nueva Traducción Viviente, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo. Y eso habla de que en la antigüedad había una cortina que separaba el lugar santísimo, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con una taza de sangre de un cordero inmolado, y cuando entraba regaba la sangre como redención por los pecados. Pero ahora dice, tú y yo podemos entrar al verdadero lugar santísimo, que no es algo aquí en la tierra, hay en el cielo. Dice, por causa de la sangre de Cristo. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Porque recuerden que el día que murió Cristo, el velo del templo se partió, se rasgó a la mitad, y con eso quiere decir que ahora tú y yo podemos acercarnos al Padre. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Qué tremendo, qué palabra más maravillosa.
porque no solo pagó el precio de nuestra redención, sino nos perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos purificó, y ahora no hay nada que nos impida acercarnos a Dios. No hay nada que no debemos tener temor, no tenemos que tener duda. Podemos entrar a la presencia de Dios, podemos relacionarnos con Dios, podemos llamar a Dios Padre y podemos acercarnos sabiendo que Él nos recibe, que Él nos acepta por medio de la sangre de Jesús. Entonces, su muerte en la cruz, su sangre consumó nuestra salvación. Por eso Él dijo, consumado es decir, todos los que crean en mí han sido salvados. No solo librados del pecado, sino ahora tienen acceso a la presencia de mi Padre. Pero también, en tercer lugar, su sacrificio cumplió el plan redentor que Dios había diseñado a nuestro favor. Cuando Él dijo, consumado es, estaba diciendo, Padre, el plan que hicimos, el plan que habíamos preparado, yo lo he cumplido perfectamente. Todo lo que estaba planeado salió tal y como estaba escrito. Primera de Pedro 1, 19 al 20 dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El sacrificio de Jesús no fue algo casual. El sacrificio de Jesús no fue idea de Judas, no fue la idea de los sumos sacerdotes, no fue la idea de los romanos, no fue algo accidental, no fue que él fue crucificado como por circunstancias que se dieron, no es que él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no. Había un plan establecido, fue planeado cuidadosa y anticipadamente, mucho antes que nosotros existiéramos. Fíjese, ese es lo maravilloso de este plan, que cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron el plan redentor para nosotros, la humanidad pecadora, nosotros no existíamos todavía. El mundo no existía, pero ese plan redentor ya estaba en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fue ejecutado en el tiempo y en el momento correcto. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder, lo que le iba a pasar a Jesús. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. O sea, todo estaba planeado por Dios, ¿eh? Nada de lo que pasó fue circunstancial o fue algo que ocurrió nada más porque sí. Era un guión que se había escrito en la eternidad para salvarnos. Dice, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Entonces, la muerte de Jesús fue la consumación perfecta del plan redentor que había sido elaborado desde el principio de la eternidad. Y eso es algo maravilloso de saber, que nuestra salvación fue cuidadosamente preparada, que Jesús fue enviado anticipadamente para morir en nuestro lugar, para derramar su sangre para nuestra salvación. Entonces, eso es algo maravilloso, ¿verdad? Jesús participó voluntariamente en este plan redentor. En San Juan capítulo 10, 17 y 18 dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Dice, nadie me la puede quitar. O sea, en ese plan Jesús no fue forzado. Jesús no fue obligado. Jesús no fue como, no lo quiero hacer, pero ni modo, lo tengo que hacer. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo elaboraron el plan redentor y Jesús estuvo de acuerdo. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Cuando el
el ladrón que estaba a su lado le empezó a decir: si tú eres el Hijo de Dios verdaderamente, bájate de la cruz, libéranos a nosotros. Y Jesús le dice: mire, si yo quisiera, si así fuera, yo pediría al Padre que me mande un escuadrón, una legión de ángeles que me vengan a ayudar. O sea, Él murió voluntariamente. Él permitió que lo sacrificaran en la cruz. Lo hizo por amor a nosotros. Y eso es algo misterio que a veces no podemos entender. Cómo Él estuvo dispuesto a sufrir tanto por nosotros que éramos pecadores. Si pudiéramos conocer el amor inmenso de Dios hacia nosotros, que a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros fracasos, que a pesar de todo lo malo que hemos hecho, Dios nos ama. Y Él expresó su amor mandando a su Hijo a morir por nosotros. Y el Hijo expresó su amor obedeciendo al pie de la letra todo el plan redentor. Por eso cuando Él dijo: consumado es, dice: Padre, todo lo que acordamos, todo lo que planeamos, todo lo que así tal y como se diseñó, ya lo cumplí. Ya no hay nada más que hacer. Todo ha sido hecho. Todo ha sido cumplido. Recuerden que este plan redentor revela el inmenso amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios? Consumado es. El grito de victoria en la cruz fue: consumado es. La palabra griega, tetelestai. Jesús murió con ese grito de victoria en sus labios. Este no es un gemido de dolor. O sea, Jesús no murió: ay, ¿por qué? No. Él dijo: he vencido la tarea que tenía que cumplir, ya la cumplí. La misión que se me fue encargada ya está hecha. Ya no hay nada que hacer. Todo está cumplido. Nuestra redención ha sido consumada. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestras culpas han sido borradas. Ahora ya no hay barrera que nos impida acercarnos a Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos de Dios amado. Somos aceptados a través del sacrificio de Jesús. Ahora podemos disfrutar de la herencia de todas esas bendiciones que están en los lugares celestiales, dice Pablo. Somos merecedores, favorecedores de toda la gracia, la misericordia, la bondad, la generosidad de Dios. Ahora podemos acercarnos con confianza y saber que nuestro Padre nos va a ayudar, que nuestro Padre nos va a sostener, que nuestro Padre nos va a bendecir, que nuestro Padre va a intervenir por nosotros. Todo eso Él conquistó. Por eso dijo: consumado es. Ya hice la obra a su favor. Sin embargo, para que todo eso sea una realidad en tu vida y en mi vida, se requiere una cosa: para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El único requisito para que ese sacrificio perfecto y completo, todos los beneficios sean para mí, se requiere un acto de fe de tu parte. Que tú reconozcas el sacrificio que Jesús hizo por ti. Que tú entiendas que Él ya pagó el precio por tu salvación. Que tú le permitas a Él entrar en tu vida, entregarle tu corazón. Que tú dejes que a partir de ahora Él dirija tu camino. Que Él pueda entrar en tu corazón. Y la pregunta con la que termino hoy es: ¿y tú ya recibiste este maravilloso regalo? ¿Ya lo hiciste? ¿Realmente has entregado tu vida a Cristo? ¿Realmente has aceptado por fe todo lo que Él ganó en la cruz por ti? No rechaces la gracia de Dios. Sería lamentable y triste que Jesús, que ya hizo todo, consumado es, ya está todo listo, que tú desprecies el regalo de la salvación
que Él conquistó en la cruz. Yo te invito que si aún no has creído en Cristo, que si aún estás titubeando en entregarle tu corazón a Jesús, hoy tú puedas decir: Señor, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy creo que tú moriste en la cruz. Hoy recibo por fe el regalo que tú conquistaste a través de tu sangre. Te acepto como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Oremos. Padre, gracias. ¿Cómo no agradecerte por ese plan tan maravilloso que diseñaron antes de la fundación del mundo a nuestro favor? Porque ustedes como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo elaboraron un plan para rescatarnos, para librarnos, para perdonarnos, para justificarnos y para hacernos sus hijos. Gracias por tanto amor. Y Padre, oro en el nombre de Jesús para que cada persona, para que cada ser humano en esta tierra pueda recibir, pueda creer, pueda aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Que hoy es el día de salvación, que por fe podamos entregar nuestra vida, reconocerte a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por consumar la victoria a nuestro favor en la cruz. Gracias. Amén y amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? La verdad es que es algo maravilloso para nosotros saber el inmenso amor de Cristo para nosotros. Y bueno, tengo anuncios importantes. Recuerde que todavía estamos en la semana de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Sé que algunos de ustedes ya hicieron su evento evangelístico. He visto las fotos, he visto los resultados de cómo Dios está obrando en la vida de las personas. Y le invito a los que todavía no lo han hecho, que se preparen, que estén listos para compartir el mensaje en estos días de Semana Santa. La gente está receptiva, la gente está buscando una respuesta, una solución, y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y el próximo domingo tendremos nuestro día de milagros, así que traiga a sus invitados, tráigalos. Esfuércese, como dijo el padre de familia, vayan a los caminos, vayan a las casas, y tráiganlos, dice, tráiganlos para que se llene la casa y que pueda traer sus invitados. Recuerde que tenemos 3 cultos en este domingo para que, de acuerdo a la hora que sus invitados puedan, 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Ese domingo no tendremos transmisión en línea, todo va a ser presencial. Entonces, esperamos de que traiga a sus invitados, que podamos traerlos para que Dios haga la obra en su vida. Maravilloso, algo maravilloso, un milagro sobrenatural. Y recuerde que al finalizar el segundo culto de las 11:30 vamos a tener bautismos. Así que los que terminaron Universidad de la Vida, va a haber bautizos para este domingo. Así que esos son los anuncios que tenemos. Esta semana no vamos a tener clase de profetas. Este sábado no habrá clase de profetas, para que le informen a los profetas que no vayan a venir. Este sábado no tendremos la clase. Dios le bendiga y cuídese mucho. Nos vemos el domingo.